Gran parte de este año hemos estado hablando y seguimos compartiendo domingo tras domingo y en los grupos acerca de edificar casa al Señor. Y creo que todos estamos trabajando en ese aspecto, pero nunca podremos edificar la casa al Señor si nuestra vida no está edificada, si nuestra vida no está fundamentada en Dios y en su reino. Y entendemos que esta obra no solamente es una obra donde cada uno de nosotros pone su fe en acción, sino también es una obra espiritual y sobrenatural. Edificar nuestra vida y edificar casa a Dios es una obra espiritual y es una obra sobrenatural. Porque humanamente ninguno de nosotros puede generar cambios profundos y reales si no hay una obra espiritual y una obra sobrenatural, como vengo diciendo. Por eso la gran importancia para edificar nuestra vida y para edificar la casa del Señor, que el Espíritu de Dios pueda operar en cada uno de nosotros y cada vez que nos reunimos, ya sea en pequeños grupos o en la congregación. Y muchas veces me he preguntado cuáles son las expectativas que uno tiene cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos, ya sea en pequeños grupos o en la gran congregación, ¿cuál es la expectativa que cada uno de nosotros tiene para adorar a Dios, para bendecir al Señor? Venimos con esa actitud, con ese corazón, más allá que sabemos que cada domingo tenemos que estar aquí bendiciendo al Señor, pero hay una actitud en nuestro corazón y en nuestro espíritu para venir y bendecirlo, exaltarlo, adorarlo, honrarlo y creer con todo nuestro ser que el Señor está en medio nuestro. Y es esa la actitud que cada uno de nosotros tiene al venir, porque es una obra espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en nuestra vida y al unirnos, al estar juntos, exaltamos a Dios. Y también cada vez que podemos oír, escuchar, recibir la palabra del Señor, porque entendemos que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por eso la gran importancia es no ser oidores, sino también hacedores. Seguramente, quien predicó hace un mes, si me preguntas a mí, yo no sé quién fue, pero seguramente hay una palabra de Dios que te tocó, que te inspiró y que te llevó a llevar o a realizar algún cambio. Y es esta la obra de Dios. Es una obra espiritual y tiene que ser una obra sobrenatural. Y necesitamos imperiosamente, desde lo personal hasta lo comunitario, el obrar del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero hacer una pequeña ficción nada más para entrar en parte del tema, porque es bastante largo. Ya les digo, es una ficción, no es bíblico, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se manifiesta a través del tabernáculo o a través de un templo, donde una sola vez al año el sumo sacerdote podía tener comunión con Dios, podía tener relación con Dios. No podía tenerlo cualquiera, si bien había palabra de Dios, pero era la presencia de Dios solamente un hombre y una vez al año podía disfrutarla. Y en ese disfrute el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una soguita atada a su cintura, por si llegase a morir, porque era la presencia de Dios. Esto ocurría en la antigüedad. Ahora en el Nuevo Testamento, como Filipenses nos habla acerca de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, Dios se hace hombre a través de la vida de Jesús. Y ya qué importante es que Jesús camina entre la gente. Él llama a hombres a seguirlo. Ahora Dios hecho carne, hecho hombre en medio nuestro, en medio de aquellos que lo escucharon, podían abrazarlo, podían tocarlo, hasta lo querían hacer rey.
Y ahora el mismo Jesús toca voluntariamente a las personas y los llama por sus nombres. Los conoce, los perdona, llora con ellos, se compadece de sus situaciones. Y como esto es una ficción, yo pensé, cuando llegó Jesús al cielo y pudo hablar con el Padre, ¿qué le habrán preguntado? Y yo creo, en esta fábula, yo creo que el Padre le preguntó al Hijo, ¿qué se siente al tocarlos? ¿Qué se siente, Hijo, al abrazarlos? ¿Qué experimentaste al hablar cara a cara con ellos, al llorar junto a ellos? Y pienso que Jesús les dijo, es maravilloso tocarlos, qué maravilloso poder llorar con ellos, abrazarlos, hablarlos cara a cara, escucharlos, Padre, es maravilloso. Y creo que en este humilde y sencillo relato, vuelvo a insistir, entiendo que allí interviene el Espíritu Santo y dice, ahora es mi momento, ahora es mi tiempo. Yo no solamente voy a abrazarlos, no solamente voy a consolarlos, no solamente voy a revelarles la voluntad tuya, Señor, y no solamente voy a recordar tus palabras, sino que yo ahora voy a vivir en su interior. Mi morada va a ser adentro de ellos. Yo voy a ayudarlos a que ellos cumplan la voluntad tuya, Padre. Y la Biblia dice, aquí ya entro en tema, que somos templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Y a Dios le agradó habitar su Espíritu en cada uno de nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios mora aquí. Somos templo del Dios viviente. Amén. Amén. El Espíritu de Dios vino a vivir en vasos de barro. Por eso le hemos hecho un lugar, no un lugar, sino todo nuestro ser ha venido a ser lleno por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es una persona. A veces tenemos alguna himnología, parecería como que estuviese volando, y a veces pensamos que es algo así, pero no es eso. Es una persona. El Espíritu de Dios es una persona y vino a vivir en tu vida y en mi vida. No anda allí en el éter y que tenemos que decirle que venga. Por supuesto, hay una obra espiritual y sobrenatural cuando nos reunimos, pero el Espíritu de Dios viene a vivir adentro tuyo y adentro mío. Entonces, el Espíritu Santo es una persona y como tal debemos tener una relación con Él, como una persona. No es algo. Es bien definido, es una persona. ¿Alguna vez te habrán dicho, cuando hablo con usted me da paz, o no? Entonces si la gente te ve y te dice, ahí viene paz, no. No eres paz, eres Pedro, eres Fernando. Por eso el Espíritu de Dios es una persona y vino a vivir aquí. Amén. La Biblia nos habla de la persona del Espíritu en todas las Escrituras y la obra del Espíritu Santo continúa hasta nuestros días. ¿Cuál sería la mayor o la manera más grande de expresar nuestro amor y entrega al Señor? Es rendirnos tú y yo voluntariamente a la persona del Espíritu de Dios todos los días. Es esencial si nosotros queremos conocer a Cristo, que podamos relacionarnos con la persona del Espíritu Santo de una manera íntima. ¿Y qué produce esta relación? Esta relación tiene varios aspectos, pero entre ellas produce un quebrantamiento profundo.
Nos quebrantamos porque la persona más importante que pisa en esta tierra, que está sobre la tierra y que es divina y es eterna, vino a vivir dentro de nosotros y nosotros lo entendemos así, y esta relación produce un quebrantamiento profundo en nosotros. Y al producirse un quebrantamiento hay una rendición a su obra en nuestro interior. Y es allí donde nosotros comenzamos este proceso de transformación, este proceso de cambio, porque el Espíritu de Dios provoca un cambio en nuestro interior, porque Él mora en nuestra vida y está manejando y tomando el control de todo nuestro ser con un solo objetivo y una sola meta: agradar al Padre. Entonces, cuando entendemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿qué ocurre? Empezamos a gozar de su compañerismo. Empezamos a gozar de esta relación íntima que tenemos con Él y se intensifica a medida que mi vida se va pareciendo más a la de Cristo. Te pregunto y me pregunto, ¿cómo nos hemos relacionado aquellos que hace años nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, nos hemos bautizado en agua y entendemos que hemos recibido al Espíritu Santo? ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Nos hemos relacionado con Él como una fuente de poder o como una persona? ¿Cuál es la relación que tú y yo hemos tenido y tenemos aún hoy día con el Espíritu Santo? ¿Como solamente una fuente de poder o como una persona? Si el Espíritu Santo fuese solo poder, desearíamos tomarnos de Él. Pero si es una persona, desearíamos que Él nos tome, que Él nos dirija. Si el Espíritu de Dios fuese solamente poder, lo único que quisiéramos es hacer nuestra voluntad, le diríamos lo que tiene que hacer. Pero si es una persona y es divina, desearíamos rendirnos cada día a Él y hacer su voluntad. Si el Espíritu de Dios fuese solamente poder, me sentiría orgulloso de tenerlo. Yo lo tengo. ¿Y vos? Cuando oro, mirá lo que pasa. Pero si el Espíritu Santo, hermanos queridos, es una persona, me sentiría humillado de que la tercera persona de la Trinidad venga a vivir en nuestra vida, venga a morar en nuestro interior. ¿Cómo nos hemos relacionado hasta hoy con el Espíritu Santo? ¿Cómo te has relacionado? ¿Como una fuente de poder o como una persona? ¿Cuál ha sido tu relación y mi relación con el Espíritu? Si solamente es de poder, nunca vamos a poder experimentar su compañía. Pero si es una persona, vamos a poder experimentar esta relación. Y como es una persona, por lo menos hay 3 aspectos. Tiene intelecto, tiene emoción y tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones y tiene... El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Es todo un estudio que va a ser difícil abarcarlo hoy, pero vamos a tocar algunos aspectos nada más. El Espíritu Santo, número 1, tiene intelecto. Yo pregunto, ¿el Espíritu de Dios puede razonar? ¿Tiene la capacidad de recordar, de examinar y de buscar? Claro, el Espíritu Santo tiene la capacidad de razonar, la capacidad de recordar, la capacidad de examinar y de buscar. De examinar y buscar ¿qué? Por ejemplo, lo profundo de Dios.
Dice 1 Corintios 2, 10 y 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, como el Espíritu Santo tiene intelecto, conoce lo profundo de Dios, donde nadie puede llegar, donde nadie puede examinar, allí el Espíritu de Dios llega, allí el Espíritu de Dios lo examina. ¿Y para qué? Para revelarnos a nosotros. Le dices al Espíritu Santo, revélame, al Padre. Necesito revelación. Necesito que me descubras lo profundo de Dios. Porque yo quiero conocer en lo que pueda al Padre aquí, en esta tierra, aunque me va a llevar la eternidad conocer al Padre y al Hijo. Entonces, el Espíritu Santo llega hasta lo profundo, donde nadie puede llegar, allí llega el Espíritu y nosotros creemos y lo afirmamos que somos un movimiento del Espíritu. Dios nos reveló verdades que transformaron nuestras vidas y las siguen transformando. El señorío de Cristo, el propósito eterno de Dios, son verdades que han transformado nuestra vida y el Espíritu Santo trajo y nos reveló a este movimiento. Pero el Espíritu Santo sigue aún hoy día revelándonos. Te pregunto, ¿qué te ha revelado el Espíritu de Dios en estos días? ¿Hubo alguna revelación? ¿Se abrieron las Escrituras en algo allí cuando estás leyendo? ¿Qué te habló Dios? Por ejemplo, los otros días, ¿cuántas veces hemos leído los evangelios? Bueno, no sé, pero infinidad de veces. Y allí de golpe me encuentro con Mateo 9. Me encuentro con la fiesta que le hace Mateo a Jesús. Y Jesús es acusado por aquellos doctores de la ley en que se juntaba con publicanos y pecadores. Y Jesús le dice, aprended, misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos sino a pecadores. Y el Espíritu de Dios me dice, aprended. ¿Qué tengo que aprender? Misericordia. Aprendé misericordia. Y me quedé con el verbo aprender. Y recordé que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el Espíritu me dijo, Oscar, la misericordia se aprende también. No es un don, no es una gracia. Por eso necesitamos una relación con el Espíritu, para que el Espíritu Santo nos revele lo profundo de Dios. Y cuando Él nos revela lo profundo de Dios, es una bomba que estalla en nuestro interior. Hay algo que sucede, hay algo que ocurre que es difícil explicarlo, pero se nos abren las Escrituras, porque el Espíritu Santo todo lo examina, todo lo escudriña. Y aún yo me podría haber preguntado, ¿tienes misericordia? Tengo que aprender. Por eso, queridos hermanos, tenemos que relacionarnos con el Espíritu de Dios como una persona. Como tiene intelecto, tiene mente. Dice Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu de Dios intercede por nosotros.
ruega al Padre por nosotros. Cuando hablamos en lengua, cuando gemimos en nuestro interior, es el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo escudriña el corazón, va a lo profundo de nuestro ser y Él descubre las miserias que podemos llegar a tener en nuestro interior. Él descubre y nos habla. Te pregunto y me pregunto, ¿cuánto hace que el Espíritu Santo no descubre el interior? Tu interior. ¿Cuánto hace que el Espíritu Santo no marca algo allí en rojo? Oscar, tenés que cambiar acá. Oscar, esto no está bien. ¿Cuánto hace que no le damos lugar para que Él llegue a lo profundo de nuestro corazón, para que Él nos hable? Para que este proceso de transformación y cambio sea una realidad, porque tenemos viviendo en nosotros una persona. Y esta persona es celestial y tiene todo poder, pero también opera en nuestra vida para transformarnos. Por eso, qué importante es que el Espíritu de Dios escudriñe nuestros corazones. Amén. Jesús dijo, bienaventurados los de corazón, porque ellos verán a Dios. Si me preguntas qué es lo que más deseo, es ver a Dios. Lo demás puede pasar, pero la verdad, yo quiero ver a Dios. Pero para ver a Dios, tengo que tener un corazón limpio. ¿Y quién me va a ayudar a tener un corazón limpio? Es el Espíritu Santo. Él va a examinar lo profundo de nuestro ser para que se produzca el cambio. Entonces, el Espíritu Santo tiene intelecto. Segundo, tiene voluntad. Cuando Cristo, desde el estribo de la nube, como dice Ángel Negro, dejó el mandato a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a partir de allí hasta el día de hoy, la obra de Dios está en manos del Espíritu Santo. Y esta obra que el Espíritu Santo actúa, se manifiesta, está íntimamente alineada a la del Padre y el Hijo. Y en este aspecto de tiene voluntad podría haber elegido muchos textos, pero elegí 2 o 3 versículos. Dice 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas, pero todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como, en particular, como Él quiere. Así que el Espíritu Santo reparte dones y lo hace como Él quiere, porque está alineado a la voluntad del Padre y del Hijo. Así que el Espíritu Santo reparte dones. Y cada uno de los que estamos aquí, si nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado y hemos recibido el Espíritu Santo, mínimamente tenemos un don, ¿o no? ¿Sabes cuál es el don que tienes? ¿Qué don tienes? Porque el Espíritu Santo reparte y da dones. ¿A quién? ¿A los pastores? ¿A quién da? ¿A quién da?
¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Porque el Espíritu Santo te dio, algún don te dio, hermano. ¿Eh? Dones que habla en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Dones espirituales. Si tienes el don de servicio, sirve. Sirve. Y servimos a los santos y servimos a la gente que no conoce al Señor. Está el don. No es mío, es de Él. Entonces, hemos recibido dones. Hay algunos que tienen don de sanidad. Y claro, el que tiene don de sanidad, queremos pegarnos a Él. Es una gracia, es un don dado por Dios. Pero Dios nos dio dones, y estos dones son para trabajar, hermanos. Si recibiste y si tenemos dones, el don de servicio, el don de profetizar, el don de fe, los dones que están aquí escritos en Romanos 12 o aquí en 1 Corintios 12, es para trabajar, no es para guardármelo, no es para un momento, es para que ese don se perfeccione, para que ese don que el Espíritu de Dios me dio pueda ser de utilidad para otros. Entonces el Espíritu Santo reparte dones por dos aspectos: edificar la iglesia y alcanzar aún a aquellos que no conocen a Cristo. Por eso es para trabajar, no es para que brille, es para que tú y yo trabajemos. Por eso el Espíritu Santo ha repartido dones. Y estos dones no son para beneficios personales, sino, por lo que recién dije, es para la edificación de la iglesia y la extensión del reino de Dios. Amén. El Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Cuál es tu don? Pregúntale, ¿qué don me diste? Si no sabes, podría decirte que por lo menos tienes dos, pero que te lo diga el Señor. Pero todos hemos recibido dones. El Espíritu ha repartido. Amén. Tiene emociones el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios puede amar. Es más que una característica, es el carácter del Espíritu Santo, es el amor. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor. Y este amor es el que se mide por el sacrificio, el amor ágape. Y el Espíritu Santo, ¿cómo te ama y cómo me ama? Con la misma intensidad que el Padre y el Hijo. Con el mismo amor que el Padre y el Hijo lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela ese amor, el amor de Dios y el amor de Cristo. Santiago 1 dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ama. Es la persona que mejor sabe amar en esta tierra. Y como ama puede ser entristecido. Dice Efesios 4:30, no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados en el día de la redención. En el día que fuimos redimidos hubo un sello y ese sello fue puesto por Dios y nos selló con su Espíritu Santo. Y aquí Pablo, ¿a quién le está hablando? No le está hablando a gente que no conoce al Señor, sino que está hablando a la iglesia de Éfeso.
y le realiza una amonestación, porque el Espíritu Santo tiene emociones. Le dice, no contristen al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? ¿Qué significa contristar? Contristar significa ofender, significa causar dolor. El diccionario dice atormentar, causar pesar. Qué bárbaro, ¿no? Cuando uno lee esa definición, que contristar es atormentar, causar pesar, ofender, causar dolor, quedamos como duros. La verdad que entramos en un terreno de temor. Porque ¿quién quisiera causar pesar y dolor o entristecer a la persona del Espíritu de Dios que vino a morar en nuestra vida? ¿Quién quisiera causar tormento, ofender a esa persona eterna y celestial que vino a vivir en un vaso de barro? Que fuimos escogidos de este mundo, lo vil y lo menospreciado, eligió Dios lo que no era para transformarlo, para cambiarlo. ¿Quién quiere causarle dolor? Porque el Padre dijo en Ezequiel 36, 26, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y es su espíritu que vino a vivir aquí. Y Pablo dice, muchachos, guarda, que el Espíritu de Dios tiene emociones. Y como tiene emociones, lo podemos contristar, lo podemos atormentar, lo podemos ofender. Y la verdad que quedamos paralizados ante tamaña amonestación. Y yo me pregunté, ¿cuándo lo contristamos? ¿Cuándo le causamos pesar al Espíritu de Dios? ¿Cuándo le causamos dolor o lo ofendemos? Cuando no vivimos en santidad como Dios quiere. Cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios y priorizamos nuestra propia voluntad. Cuando leemos un poquito más arriba en Efesios 4, allí hay una advertencia de Pablo donde dice que no le demos lugar al diablo, que el diablo no tenga lugar en nuestra vida, que no vivamos con amargura, que no nos enojemos, que no tengamos malicia, que no hagamos las cosas por maldad, sino antes que seamos buenos los unos con los otros, que seamos misericordiosos, que aprendamos misericordia con el hermano, con la gente, que nos perdonemos unos a otros. ¿Te ofendió alguien? ¿Cuántas veces te ofendieron? Y Pablo dice, perdónense. Porque cuando nos perdonamos, el Espíritu Santo no es contristado. El Espíritu Santo nos conoce y cuando nos mantenemos alineados a su voluntad y con un corazón humilde y quebrantado, nunca lo vamos a contristar. Amén. Qué persona, ¿eh? Se lo puede resistir. ¿Te resistieron alguna vez? ¿Te resistió alguien alguna vez? No hagas carita, no hagas nada, no mires para ningún lado. ¿Te resistió alguien alguna vez? Se lo puede resistir al Espíritu. Esteban,
Allí en Hechos 7:51 dice, cuando está hablando allí a los sacerdotes, le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Wow! Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como lo hicieron sus padres, ustedes también. Qué impactante, ¿no? Tenían la religión justa. Era el pueblo elegido por Dios. Y Esteban le dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Claro, eran hombres religiosos. Tenían un atavío exterior, pero por dentro estaban vacíos. No había en ellos ninguna señal de evidencia de vida espiritual. No querían saber nada con Cristo y combatían todo lo que Él enseñaba. Rechazar a Dios para esta gente no era nada nuevo. Ya lo habían hecho en el desierto y tantas veces lo hicieron, pero el Espíritu Santo lo podemos resistir cuando hay una vida religiosa externa y no hay una vida interior profunda en Dios. El Espíritu Santo es resistido cuando hay apariencia y cuando no hay transformación. Es una persona. Es la persona más importante que vive allí y que vive aquí. Y él tiene mente, tiene intelecto y tiene emociones, como tú y yo. Si alguien nos resiste, nos duele. Si alguien nos entristece, también. Y lo podemos amasar por mucho tiempo en nuestra vida, en nuestra cabeza. Por eso, la gran importancia de cada uno de nosotros es cómo nos hemos relacionado con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo tiene voluntad y nos guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y como el Espíritu Santo es una persona, tiene esta cualidad. ¿Cuál es esta cualidad? De guiar. Y la palabra en griego es como son guiados y se refiere a recibir dirección. La guía es una dirección. ¿Y a qué nos guía el Espíritu Santo? A toda verdad. Nos revela la voluntad de Dios, nos revela la voluntad del Padre. Como recién dije, ¿qué te reveló el Espíritu Santo estos días? Segundo, nos convence de todo pecado, nos guía a arrepentirnos de nuestro pecado. Si hay miserias en nuestro interior, el Espíritu Santo nos guía no para condenarnos, sino para arrepentirnos. Nos lleva a predicar de Cristo, a hablar de Jesús, a estar allí pendientes dónde, cómo, cuándo, en qué lugar, en qué momento, qué debo decir, cómo debo actuar. La verdad que es maravilloso estar allí, es una adrenalina increíble. En esta guía del Espíritu, en todo sentido, pero para predicar hay algo ahí que pasa, que ocurre. Un hermano contaba los otros días que fue a almorzar a un lugar con su familia y le querían hablar al mozo del Señor y no entraba una. Hasta que el Espíritu Santo le dice a este hermano, pregúntale si tiene hijos. Y este hermano le pregunta, ¿tenés hijos? Y el hombre dice que se transfiguró el mozo la cara.
Y empezó a balbucear, a balbucear. Claro, sabía Dios qué le estaba ocurriendo. Y empezó a contar su problema. Tengo una hija y le van a cortar una pierna. No hay solución. No sé si tenía 15, 16 años, 17. El hombre estaba quebrado y este hermano le dice, la iglesia va a orar. La iglesia va a clamar porque Dios tiene poder. Y así siguieron comiendo. Volvió este hermano a ese lugar para almorzar. Su corazón latía y lo ve el mozo. Y cuando lo ve el mozo, se le ilumina la cara, lo abraza, no le cortaron la pierna. Hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para predicar. Y tantas cosas pasan, porque es una persona y Él nos habla y nos dice qué tenemos que decir, cómo tenemos que decir. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, nos lleva a predicar a Cristo o de Cristo y provoca que agrademos a Dios en hacer su voluntad. Entonces el Espíritu Santo nos guía. Allí en Mateo 4:1, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y la verdad que el desierto es un lugar, yo lo hubiera llevado a otro lado, pero llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí en el desierto Jesús vence al diablo. Y como en nosotros vive una persona, hay momentos que el desierto se presenta en nuestra vida. El desierto se presenta en nuestro interior, hay tentaciones, hay situaciones y circunstancias, pero allí los que hemos dado lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, los que somos sensibles al Espíritu de Dios, es cuando vencemos en el desierto al diablo, a las tentaciones, a las maquinaciones, a cualquier otra situación que quiera interferir la obra de Dios en nuestra vida. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿quién nos guía? ¿Quién te guía? Bueno, yo quisiera... ¿Quién? ¿Cómo se llaman esos enemigos? ¿Dora? ¿Oscar? Y está el otro también, ¿no? Que se viste de ángel de luz, pero no es luz, es tinieblas, es oscuridad. Cuando no nos guía el Espíritu Santo, ¿quién nos guía? La carne. La carne. Los vicios, los deseos desordenados. El Adán, no Gutiérrez, el Adán que quiere hacer su voluntad. El alma, las emociones. La tristeza, la falta de perdón, el razonamiento, los pensamientos. Hermanos queridos, no debe ser una novedad para cada uno de nosotros la guía del Espíritu Santo. No tiene que ser una novedad, tiene que ser lo normal, lo cotidiano. No podemos decir, uy, hoy me guió el Espíritu Santo y ahí estamos fervorosos. Lógico, hay momentos que son gloriosos, pero hay momentos que son normales. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todo momento. Cuando leo las Sagradas Escrituras, cuando oro, cuando predico, cuando tengo que callar en vez de hablar, en vez de contestar. La novedad no debe ser la guía del Espíritu.
La novedad debe ser que el Espíritu Santo hoy no me guió. La guía del Espíritu no es impuesta. Es para aquellos que son sensibles a su voz y a su dirección. Pues Él mejor que nadie nos puede guiar para agradar al Padre y para hacer su voluntad. Seamos sensibles a la guía del Espíritu. Amén. Como tiene voluntad, nos guía. Como tiene voluntad, nos comunica el carácter de Dios, imparte el carácter de Dios. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solo mediante el Espíritu Santo viviendo en nosotros es que empezamos a crecer y a reflejar la naturaleza de Dios, la naturaleza celestial. El Espíritu Santo no reforma, el Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo cambia y realiza un cambio desde el interior de nuestra vida, desde adentro hacia afuera, porque Él vino a vivir aquí adentro, en nuestro interior. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Y el avivamiento está en el interior nuestro. Aunque a veces lo buscamos afuera, la fuente no está afuera, la fuente está adentro. Cuando Dios me quiere hablar, está adentro la fuente. Y de esta fuente no fluye un río. Dijo Jesús, ríos de agua viva cuando tenemos sed de Él, cuando tenemos sed de Cristo. Por eso se produce un cambio desde nuestro interior hacia lo exterior. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo es el carácter de Dios y cómo es el carácter del Espíritu? ¿Cómo es el carácter de Jesús? ¿Son iguales o diferentes? ¿Cómo son? No hay diferencia. Son iguales. Allí en Gálatas 5 vemos dos maneras de vivir. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si dijese, mas el fruto del Padre es amor, gozo, paz, y es lo mismo. Mas el fruto de Jesús es amor, gozo, paz, es lo mismo. No hay diferencias. El Padre ama, el Hijo ama y el Espíritu Santo ama. El Padre tiene paciencia, el Hijo tiene paciencia y el Espíritu Santo es paciente. El Padre es templado, el Hijo es templado y el Espíritu Santo es templado. Entonces, el Espíritu Santo nos comunica, nos imparte el carácter de Dios. ¿Te imaginas un hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, que no tenga amor ágape, que no esté dispuesto a sufrir, que no esté dispuesto a dar lo mejor, que no esté dispuesto al sacrificio, a perdonar, a caminar la otra mejilla? ¿Nos podríamos imaginar a un hijo de Dios con estas características? Nos imaginaríamos a un hijo de Dios que ha creído en la obra de la cruz y que sus pecados han sido perdonados, que no haya gozo. Y no hablo de felicidad, porque la felicidad es pasajera, pero el gozo no es pasajero. Este gozo nace de una relación íntima y profunda con Cristo, más allá de las situaciones y circunstancias que nos tocan vivir. Hay un gozo que es difícil de describirlo, que nace de la comunión y la relación con Cristo por el Espíritu Santo que mora en nuestra vida.
Pensamos que un hijo de Dios no tenga fe, que siempre esté mirando lo negativo, subrayando lo que no está bien. Podríamos imaginarnos a un hijo de Dios que ponga en tela de juicio la verdad de Dios y que su vocabulario sea pesimista. Pero qué importante es cuando nos dejamos llenar por la persona del Espíritu. Sus mismas características van obrando en mi interior y comienzan a evidenciarse. Soy ensanchado, no soy estrecho. Los vaivenes de mi alma no me tienen de aquí para allá, sino que le he dado al Espíritu Santo las riendas de mi vida. Y cuando un hijo de Dios tiene amor, ¿cómo es? Distinto al resto, diferente. Está expresando el amor de Dios, está expresando el amor al prójimo, tiene misericordia de la gente, tiene paciencia, está dispuesto al sacrificio. El Espíritu Santo provoca en nosotros que esta vida celestial, que esta relación que tenemos con Él se manifieste en esta tierra, donde nosotros vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, donde allí pasamos el mayor tiempo de nuestra vida. Allí el Espíritu de Dios refleja el carácter de Cristo, refleja su persona. Y por eso te pueden decir, vos me das paz, o me agrada hablar con vos, o te vienen a pedir oración. Porque es el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo. Porque ningún hombre humanamente puede darle paz a nadie. Y si le puede dar es efímera. Pero la paz que da el Espíritu, cuando tú la comunicas, no es efímera. Hay una obra espiritual y sobrenatural. Por eso, qué importante es que tú y yo nos relacionemos con el Espíritu Santo como es una persona, porque es una persona. Amén. ¿Cómo te relacionaste hasta ahora? ¿Cómo me relacioné hasta ahora? Tenemos que conocer al Espíritu como persona. Como recién dije, es la persona más importante que existe en la tierra. Por eso, hermanos, tenemos que tener en nuestra vida oración. Si no oras, no hay voz del Espíritu. Se apaga. Lo recibimos un día, sí, hablamos en lengua, nos caímos, nos cruzó un fuego, se nos puso la piel de pollo o de gallina, como quieran decirlo. Tenemos que orar. Y allí en la oración, el Espíritu Santo nos va a hablar. O por ahí no nos va a decir nada. O por ahí sí, pero tenemos que buscar, tenemos que tener oración. Porque donde hay oración, hay voz del Espíritu. Tenemos que leer la Escritura. Es la forma más clara que Dios nos habla. Si no existe lectura, no hay voz del Espíritu. Y tampoco hay guía del Espíritu. Tenemos que orar, tenemos que leer. Las circunstancias que nos tocan vivir, difíciles o no, allí Él nos habla también. Nos susurra al oído muchas cosas y aprendemos a escucharlo, a discernir, a estar sintonizados con su voz. Tenemos que testificar. Tenemos que predicar de Cristo.
Preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo puedo hablarle a la gente? ¿Cómo puedo hacerlo? Guíame. Y el Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y cuando nos presentamos ante alguien para testificarle o estamos haciendo algún trámite, tenés algo para decirle y puede ser que venga una palabra. ¿Y tus hijos? ¿Tenés hijos? Algo pasa. Por eso, qué importante es transitar este camino. ¿Es fácil o difícil vivir esta vida? ¿Es fácil o difícil vivir esta vida? ¿Qué opinamos? ¿Terminamos acá? Tomo un vasito de agua y ustedes piensan. No debería ser difícil. Porque si es difícil, Dios pide lo difícil. Nos hace transitar un camino que es prácticamente imposible. Sería perverso de parte de Dios hacer eso. Yo no sé si es fácil, pero una cosa sé, que quiero vivir bajo la obra del Espíritu Santo. Amén. No digo que es difícil, no digo que es fácil, porque estaría Oscar mintiendo, puede ser que alguien diga que es fácil. No es imposible. Hay una dependencia. Adentro vive otra persona que piensa distinto y diferente en muchas cosas que yo. Hoy a la mañana estaba en el baño y me vino un pensamiento acerca de alguien. No está acá, por favor, ¿eh? Nadie se haga la película. Está acá. Y si haces así, yo tenía que hablar. Digo, no puede ser, Oscar, vos estás loco. ¿Cómo vas a pensar esto ahora? Tenés que estar concentrado. Y hasta que al final el Espíritu dice, ¿vas a ayudar o vas a destruir? ¡Pic! Cerramos la boca. Tenemos que ser guiados. Cerrar la boca. Yo me encargo. Ok. Yo no me voy a encargar. Hermanos queridos, la iglesia que somos nosotros, necesitamos la obra del Espíritu. Amén. Y oramos unos minutos. Si alguno está apurado, se le queman los fideos. Cuando nos ponemos de pie se puede ir tranquilo. No hay problema. Nadie va a decir nada. Pero vamos a orar. La iglesia necesita oración, búsqueda del Espíritu. Necesitamos un obrar del Espíritu Santo en medio nuestro. Desde los más jóvenes hasta los mayores, necesitamos esta obra. En nuestra vida, en la vida de la iglesia, necesitamos el obrar del Espíritu Santo. Amén. Si no has sido bautizado en el Espíritu, en un minuto más nos vamos a poner de pie. Y yo te voy a pedir que levantes la mano. Y seguramente alguno de los pastores en algún momento va a ir y va a orar por vos.
pero vamos a rogar al Padre que su Espíritu llene nuestra vida. Amén. ¿Cuántos necesitamos más de la persona del Espíritu? Bueno, ponte de pie. Si necesitas más, ponte de pie. Si estás pleno, hermano, ayúdanos. Ora a Dios. Si te has relacionado con el Espíritu Santo no como una persona, sino como algo, pídele perdón y dile, quiero relacionarme como una persona. Ora a Dios, así en tu intimidad.